John Lee Anderson es uno de los más relevantes cronistas de nuestro siglo, autor de libros como Los años de la espiral, Crónicas de América Latina, La caída de Bagdad, El dictador, Los demonios y otras crónicas, Che Guevara, Una vida revolucionaria. Perfilador de personajes como Fidel Castro, Augusto Pinochet, Charles Taylor y Yad Alawi, Juan Carlos I, Saddam Hussein, Hugo Chávez y Gabriel García Márquez, entre otros. Desde el estudio de televisión de la Escuela de Comunicaciones y Periodismo de la Universidad Adolfo Ibáñez, conectamos con Londres para hablar franco con John Lee Anderson. Antes de entrar en materia, antes de entrar ya con los temas de esta relación del periodismo y la democracia, yo quisiera pedirte si te acomoda o no te acomoda el título de nuestra conversación, porque decíamos nosotros, el rol del periodismo en las democracias en crisis. ¿Crees tú que la democracia está en crisis, la democracia moderna está en crisis, o partimos desde ya derribando esa frase? No, estoy cómodo con el título. Yo creo que sí está en crisis. O sea, sin duda está en crisis. Lo vemos por todos lados. O sea, sin ir más allá, desde que Trump se asomó a la presidencia norteamericana, el país paradigmático, supuestamente, y más poderoso de las democracias en el mundo, entró en crisis y no ha salido, por más que Joe Biden está en el escaño presidencial, y ni hablar el resto del mundo, ¿no? Estamos en momentos muy álgidos en el mundo, en que se va a decidir si el modelo por venir será el autoritario, como China, como Rusia, como Myanmar, como algunos todavía en países pseudodemocráticos querrán hacerlos, ¿no? O sea, El Salvador, pues Brasil, ¿no? O sea, está en jaque. Países como Italia y Suecia acaban de votar partidos de la ultraderecha. Vamos a ver cómo les va. En fin, estamos en un mundo convulsionado y hay en guerra también, que siempre puede irradiarse más. Entonces, sí, yo creo que el título está muy bien escogido. ¿Y qué rol nos queda, John Lee Anderson? ¿Qué rol nos queda aquí? Porque yo estaba pensando en lo siguiente. Cuando había que velar por la democracia que estaba secuestrada por dictaduras en los 70 y 80 en América Latina, el periodismo tenía un lugar incluso con militancia contra esos poderes, ¿no? Para devolverle la democracia a sus pueblos. Hoy día la cosa es más híbrida, es más compleja. Tomar posición es tomar una trinchera, y eso en tiempos de posverdad es bien complejo, porque es tomar una posición que se convierte en una verdad absoluta para algunos sectores y atenta contra el otro bien que busca el periodismo, que es la verdad, ¿no? ¿Cómo ves esa complejidad? Mira, yo tenía bastante claro que mi posición como periodista era de ser, al menos públicamente, equidistante al poder. Obvio que mis lectores podían descifrar alguna simpatía o falta de simpatía en mis juicios o narrativas en torno al poder tal o cual, ¿no? En determinado país. Pero mi intención era ofrecer una visión más o menos equidistante y equilibrada, ¿no? Sin insultar la inteligencia del lector, para que ellos pudieran tomar sus propios juicios de valor y determinar cuál iba a ser su posición en torno a tal sistema o tal guerra o tal líder, ¿no? Con el advenimiento de Trump a Estados Unidos, con el hecho de que este hombre, presidente de los Estados Unidos, más que una vez por semana, tendía a llamar a los medios, a los periodistas, enemigos del pueblo, con nombre y apellido, o sea, y a veces fajarse directamente con determinados periodistas, delante de las cámaras del mundo, entre sus muchas otras cretinidades, es decir, entre sus muchas otras acciones escuálidas y
vilipendiables, en fin, hacía que yo perdí la noción de que yo tenía que ser equidistante, al menos hablando de mí mismo. Es decir, yo tengo dos sombreros como periodista hoy en día, ¿no? Uno, el cronista o perfilador del New Yorker, que sigue siendo un poco flegmático y equidistante, pero también tengo una voz pública, es decir, y me preguntan cosas en público, sea en universidades, como en ámbitos como este o otros, y a veces como alguien que opina, ¿no? Con columnas de opinión. Y sentí que con Trump ya no había por qué estar en la esgrima, es decir, hay que decir las cosas como están. Y hablemos claro, es decir, si el presidente de los Estados Unidos o cualquier otro líder de cualquier país directamente nos dice a nosotros que nosotros somos los enemigos del pueblo y entusiasma a los que son nuestros enemigos de siempre, los enemigos de la verdad, a atacarnos, a perseguirnos, a vilipendiarnos, tenemos que romper sables. Es decir, es guerra. Es decir, yo sigo intentando mantener el mismo tono en cuanto a todas las cosas, pero cuando se trata de alguien como Donald Trump o Vladimir Putin o Bolsonaro o Bukele o quien sea, o Daniel Ortega, o quien sea que es capaz de infringir los cánones más básicos que salvaguardan nuestras democracias. ¿Le harías un perfil a Trump? Hay que decir las cosas sin pelos en la lengua. Hay que pelear, hay que tomar trinchera, porque si no, nos van a acabar en esa misma trinchera como tumba. Eso es. Sí. Eso es. John, ¿le harías un perfil a Trump o a alguno de los personajes que mencionaste, a Putin, a Bukele, qué sé yo? Sí, claro. Partamos por Trump, digamos. ¿Ah? Partamos por Trump. Sería muy difícil soportar estar en su presencia, pero lo he hecho antes, ¿no? Con tipos desagradables. Es decir, sí podría hacerlo. Estaría fascinado con las muchas maneras en que es un tipo, para mí, despreciable. Intentaría buscar los aspectos en que no lo es, pero sí, o sea, fácilmente lo haría. Lo mismo Putin, teniendo la oportunidad. Mira, siempre he sido de la opinión de que hay que acercarnos a los malhechores, a los victimarios, a los que tienen el poder para poder tomar su pulso y reflejarlo con nuevos ojos al público, que muchas veces están como atontados o hipnotizados o atomizados por aquel mismo poder, ¿no? Por eso, en lugares de conflicto, a veces cuando he tenido la oportunidad, he estado con los malos de la película, ¿no? Porque todos vemos las víctimas. Vemos las viudas, los mendigos, los chicos en la calle, todos vemos eso. Lo que no vemos son los que los obligan a estar ahí. Pero de vez en cuando te permiten cercanía y es muy revelador lo que ellos andan pensando, cómo ellos perciben el mundo y su poder. Y es una manera, yo creo, de arrojar luz en lo que parece ser un eterno problema del poder, ¿no? En este mundo. Cuando uno logra ver estos personajes que son muy extrovertidos, de personalidad muy fuerte, de acciones que tienen un resultado muy violento, y ahí uno en el juego de la narrativa periodística pone en el lugar de los buenos o los malos como que está más o menos fácil asignar. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo? Y ahí voy con tu último perfil, el que sale publicado ahora en The New Yorker, el de Abiy Ahmed, que es el gobernante de Etiopía, donde vemos por un lado a un personaje, y tú lo dices en tu perfil de hecho, que apuesta por modernizar Etiopía,
que sus grandes adherentes dicen, llegó a destiempo, ese es el único problema de él, porque quiere modernizar Etiopía, pero desatendiendo los problemas que tienen 80 etnias que están en un hervidero, ¿no? Y tú te preguntas, y voy a citar exactamente el título de tu perfil, ¿está el primer ministro de Etiopía reconstruyendo su país o destrozándolo? Esa doble condición, ¿cómo te aproximas tú a un perfil de ese tipo? Sobre todo cuando hace un par de años obtuvo el Nobel de la Paz, o sea, era incuestionable en esos términos, ¿no? Sí, mira, y justo después, 11 meses después de que gana el Premio Nobel de la Paz, enfrasca en una guerra muy sectaria y con aspectos de etnocidio en una región norteña de su país que se ha ido a regar por otras regiones del país. Ahorita, aunque no, es que no hay periodistas ahí, es la guerra más cruenta en la faz del planeta Tierra. Es decir, hay cientos de miles de hombres peleando ahorita, desde hace 2 semanas, y me hablan de decenas de miles de muertos, pero nadie está ahí para verlo. Mira, Abiy Ahmed es un caso muy interesante porque sí, se aparece como un tipo moderno, le gusta la ropa italiana, me presentó a su mujer, que es cantante, los dos son pentecostalistas, conocí a sus 3 hijas, almorcé en el palacio y me llevaron a excursiones por el país, todo menos el lugar de la guerra, ¿no? Y me mandaron con sus hombres de confianza a mostrar todo lo que estaban haciendo, menos la guerra. Pero como si yo naciera ayer, es decir, fuera de Etiopía, lo único que sabe el mundo es la guerra en Tigray, la región está en Etiopía. El único lugar que no me mostró, es decir, no vamos ahí a esa sala porque no tengo la llave, ¿entiendes? Cuando te enseñan la casa, tú quieres ver todos los salones de la casa, pero si hay uno muy grande que no te enseñan, te vas a salir rascando la cabeza, ¿sí o no? Y Entonces como yo periodista, es el primero que vas a querer ver. Como periodista, claro, es el primero que quieres natural. ver. Y era lo último que me querían hacer ver, en fin. Entonces yo intenté ser justo, mostrando las cosas que me había mostrado, pero también esforzándome para ver lo que no me enseñó. Y no sale tan bien parado, ¿no? Sea por lo que no sé y dejo en manos del lector y de los lectores ¿es un tipo malvado o es un tipo que no era capaz de atender el poder que tenía en las manos y se le ha ido de las manos? Entonces, ¿dónde está la balanza del moral o del juicio final? No lo sabemos todavía porque está justo sucediendo ahora. Mucha historia, inclusive historia terrible, eh, digamos, el comienzo arranca con una acción no necesariamente deliberada ni maligna. No estamos hablando de Hitler ni Pol Pot, ¿no? Sino por alguien que cree que o está tan ideologizado, tan ideológicamente convencido de lo que están haciendo que son capaces de borrar la existencia de un grupo o varios grupos. Al final, en la vida real, eso significa la muerte de esa gente en muchos casos. Y eso, temo, es lo que está pasando en Etiopía. Este hombre que John, por un lado, ¿no? Sabe lo que es una buena marca italiana y es buen padre a sus hijos, ha sido capaz de cegarse moralmente al sufrimiento de conciudadanos suyos que están muriendo por los miles día tras día. Eso es el mundo sí, en que además, vivimos. Mira Putin. Ayer hubo un tiroteo en una escuela en donde mataron estudiantes, chicos, cosa que trágicamente ocurre con frecuencia en Estados Unidos. Algo parecido pasó en Rusia y tuve el momento, la reacción de constatación de un momento surreal en que el presidente de Rusia, Putin, habló de lo terrible que era ese ataque contra la escuela en que murieron niños y que ha de haber sido terrorismo. ¿Cuándo?
Estamos en el 10º mes Claro. de ver las acciones de él contra Ucrania, en que día tras día mata niños en escuelas en Ucrania. ¿Acaso lo que hace él no es el terrorismo del Estado? En fin. John, conectando ambos temas, ¿No? conectando ambos temas. Bueno, algo de contexto también para que nos ven a esta hora. Etiopía es clave para Estados Unidos también. Muchos de los recursos que ha entregado históricamente Estados Unidos a Etiopía, yendo a lo que hablábamos hace un ratito, van justamente por su mapa del terrorismo, tratar de evitar el terrorismo en una zona. Y además de eso, digámoslo estratégicamente, está cerca de Sudán del Sur, donde está Darfur, y en Darfur hay intereses petroleros, y en esos intereses petroleros están los chinos, y hay cascos azules de la ONU que han tratado de meterse también. Entonces es una zona bien, bien sensible. Y lo comento porque en realidad Saddam Hussein tiene una conexión con Estados Unidos. Si uno observa, evidentemente Fidel Castro, Augusto Pinochet, muchos de los perfiles que tú has hecho han estado de alguna manera conectados con la historia de Estados Unidos. Y quiero llevarlo a lo que dijo el presidente Gabriel Boric en su visita a Estados Unidos justamente hace unos días nada más, y lo comentaba en entrevista con Cristiana Manpur, la periodista de CNN. Decía él, más o menos así, que Estados Unidos debería preguntarse si en realidad ha aportado más a la democracia o la ha ido debilitando en el fondo en cada una de esas intervenciones. Tú que has hecho el recorrido del Policía Internacional de Estados Unidos, has hecho ese recorrido desde los perfiles de los personajes ligados a esa historia, ¿qué te parece a ti? Yo creo que el comentario, la observación de Gabriel Boric es muy acertada, y es algo que yo como ciudadano norteamericano siempre le he tenido presente porque he vivido la mayoría de mi vida fuera de Estados Unidos, así que yo lo veo con los ojos de forastero, así como ciudadano del país, o sea, un país que tiene tantas bondades y posibilidades para el bien, pero que sin embargo ha tenido una historia y un historial muy accidentado en lo que se trata de sus relaciones con el resto del mundo. Lo curioso de los norteamericanos, de mis conciudadanos, es que la mayoría no se conciben como que son de un país bélico, ni se considera que Estados Unidos es un país beligerante, sino creen que es el modelo de la democracia en el mundo todavía y que el resto del mundo quiere ser como Estados Unidos. O sea, mucha gente, sobre todo en una generación mayor, quizás menguante ya, lo tienen en su ADN, son convencidos de eso. Y yo siempre he sido muy consciente de esa disonancia cognitiva, ¿no? Entre lo que cree el norteamericano de sí mismo y de su país y de lo que creen los demás. Y llegado a entender de que donde hay una percepción que es imborrable, hay que atenderlo porque se convierte en teoría de conspiración, se convierte en la realidad. Es decir, no es suficiente que tú digas a un grupo de gente, no, lo tienen mal. Nosotros hicimos bien en ese caso. O sea, invasión de Irak, por ejemplo. No es cierto que lo hicimos por petróleo, que es la creencia de mucha gente, ¿no? Lo hicimos porque pensábamos que había armas de destrucción masiva ahí. Perdón, estuvimos equivocados, pero igual le salvamos de Saddam Hussein y le dimos democracia. Han tenido un parto bastante doloso, sí, pero no es culpa nuestra. O sea, eso básicamente es el mensaje que ha dado Estados Unidos a Irak. No es adecuado. Cuando estamos hablando de cientos de miles de muertos, con la propagación del yihadismo por todo el mundo a partir de ese hecho, y yo creo que también ahí también hay algo que no quieren ver muchos del establecimiento, digamos, pensante, y es que fue el crack en percepciones por mucha gente en el mundo hacia Estados Unidos. Es decir, por primera vez, quizás, al menos en nuestras vidas, comete un error muy gordo y a pesar de eso no lo acepta, no lo asimila y atiende las consecuencias siempre como el policía o
o el país, la cultura no entendida. Eso no es suficiente. Y eso ahí viene un poco, es como el pecado original, a partir del cual mucho no se puede reconstruir. Entonces, yo me siento muchas veces, lo he dicho antes, como una especie de mediador de percepciones entre lo que yo sé que son las percepciones de afuera y lo que entiendo que son las percepciones desde adentro, ¿no? Y intento en mis piezas de lidiar con esa disonancia y hacerlo más transparente, ¿no? O sea, por ejemplo, Etiopía, aunque yo sé que está muy lejos de Chile y todo eso, y lo es de todo el mundo, de Estados Unidos también. La gente se olvida que en los años 70 fue un punto neurálgico en la Guerra Fría, ¿no? O sea, y en los años 30 fue la avanzada del fascismo, es decir, antes de España, antes de la Segunda Guerra Mundial, Mussolini invadió ahí. Es decir, 3 veces en el último siglo, por tercera vez, empieza a ser un lugar bastante geoestratégico. Ahora, todavía nadie lo está atendiendo. Está como ahí está, en Etiopía. Y a esa gente siempre se matan, las cosas así que la gente piensa. Tenemos Ucrania de frente, pero ojo, ojo. Cuando es así, cuando empiezas a poner en gavetas a determinadas regiones que están con problemas insolubles, eventualmente te van a agarrar por la garganta. Y hoy en este mundo globalizado en que vivimos, no tenemos ese lujo. Tenemos que atender los lugares en chiaroscuros. Tenemos que atender a Myanmar, tenemos que atender a Etiopía, tenemos que atender en qué sentido, estar conscientes de que algo pasa ahí, ¿no? Y eso es un poco lo que yo intento hacer. A mí me ha tenido fascinado desde que ganó el premio Nobel y se metió en esa guerra. Entonces finalmente tuve la oportunidad de tener cercanía con él y he hecho lo que he hecho, ¿no? O sea, creo que no están muy a gusto conmigo, pero a la misma vez he intentado ser justo. Yo no fui ahí con hacha que filar, fui ahí para ver lo que podía ver. Corrígeme si me equivoco, pero te decía, si el mundo no reconoce que la cantidad de árboles que voy a plantar este cambio verde que voy a hacer, entonces no somos hermanos. Así dijo. Así. Claro. Es un tipo particular, sí, sí. Bueno, Oye, pero también lo Johnny, era Pinochet, ¿sabes? O sea, también lo era ¿cómo fue tu Pinochet. experiencia ahí? Cuéntame un poco Mira, más de Pinochet, a ver, tu experiencia mira, ahí. mira, ustedes estarán hartos de Pinochet, pero yo siempre recuerdo un día en que no estaba Pinochet, pero estaba en el entorno familiar y me invitaron a la casa, más bien la casona, de uno de sus hijos, que estaba casada en ese momento con una ex Miss Chile, y había otra pareja ahí, también ella muy bonita, él más o menos la edad del hijo, y la escena era esto: césped verde, 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 como es propio para una casa en la dehesa, ¿no? Con un conejito blanco, las dos parejas mirando para afuera, mientras las criadas, las mucamas, en su uniforme de otro color, persiguiendo el conejo para ponerlo de nuevo en su casita de conejo. Y mientras miramos esa escena, eh, los dos hombres, el hijo de Pinochet con su amigo, empezaron a hablar de haber traficado un artefacto de museo desde Camboya, desde Angkor Wat, que había comprado y lo había logrado pasar la aduana para meter en el país. Es decir, sin ninguna conciencia de que ese acto era aborrecible, ni mucho menos lo cuenta frente a un periodista, ¿no? Pero digamos, no sé, era como varios reflejos de una falta de conciencia social que en una manera muy casi natural fluía delante de mis ojos. O sea, entendí que no se consideraban como mala gente. No se consideraban como mala gente. Claro. Tenían su entorno familiar como cualquier otro, ¿no? Pero
el lugar de las mucamas era propio, persiguiendo el conejo suelto de sus hijos, no de ellos. O sea, ellos no jamás harían eso, porque eso es propio de los sirvientes. Y por otro lado, jactarse de haber traficado parte de una ruina milenaria de Camboya, también era, o sea, era una cosa de todos los días. O sea, para mí un poco el recuerdo oscila en torno a eso. También en cuanto a Pinochet mismo, las conversaciones con él era un poco como Abiy con Tigray. O sea, se me enseña todo menos esa sala, ¿no? La tigrayana. En el caso de Pinochet era hablarme de todo menos los muertos. O sea, ¿Y no cómo se quería... hace ahí? ¿Cómo se Mira, hace ahí, John? ¿Cómo lo haces tú, por ejemplo, cuando el anfitrión, llamémosle así, te invita a ciertos lugares? ¿Cómo sabes qué tecla tienes que apretar? ¿Dónde tienes que recorrer? ¿Dónde buscar? ¿Dónde indagar? Desde la metodología, planteándote dos cosas. Primero, lo que va a tener riqueza periodística para tu relato. Y dos, desde la ética también, de aquello que en el desconocimiento te puede hacer pisar sobre huevos. claro. Mira, en el caso mío es instintivo o intuitivo. Yo espero, o sea, primero uno tiene que lograr el acceso. Una vez que tienes el acceso, intentar mantenerla, ¿no? O sea, luego es intentar escoger tu momento. O sea, éticamente, moralmente, tú tienes que hacer las preguntas difíciles, pero es cuestión es un poco apostar. Si le pregunto ahora, voy a quemar las naves, no voy a tener más acceso. Okay. O sea, a veces uno lo hace bien y a veces uno se equivoca. En el caso de Pinochet, logré establecer cierta confianza, digo yo, al menos familiaridad. Él al principio era muy reacio conmigo, ¿no? Muy reacio y suspicaz. Y creo que había una especie de polémica en el entorno entre los que querían que me dejara verse más conmigo o no. Al final, sintiendo que era posiblemente el último encuentro, yo le pregunté por los casos que empezaba a abrir este juez Guzmán en contra de él. Era mi forma de acercar al tema tabú. Y la reacción de él era increíble, es decir, era inesperada y fue un reflejo elocuente de quién era y en qué condición psicológica estaba. Porque lo que hizo era pegar la mesa en un salón de té muy fifí en Londres con su puño y gritar y repetir 2 o 3 veces a terminar con los casos. ¡Pum! Así, a terminar con los casos. Toda la gente alrededor en este recinto casi sagrado miraban así con reojo. Y esto fue en el 98, poquito después. Pero era su impronto, era decir, era como el mandón, acabar con los casos en contra de él. ¿Qué eran los casos? Los casos de derechos humanos, de gente que él había mandado a desaparecer o torturar y matar. Punto. Y acto seguido, bueno, a las semanas, eso te iba a decir. Finalmente lo arrestaron, pero bueno. Claro. Pero bueno. Sí, eso fue el 98, muy cerquita de cuando sí. fue detenido. John, ¿cómo, si nosotros podemos aproximarnos ahora al presidente de Chile, Gabriel Boric? En los escenarios, hemos ido recorriendo escenarios donde tú has conocido a los personajes. Entiendo que al presidente Gabriel Boric lo conociste cuando estaba recién como diputado en Punta Arenas, en un viaje que hiciste. Sí. Me imagino que es una conversación más informal que la que podría tener hoy día, digamos. Pero, sí. ¿Cómo has visto la evolución de él? Sobre todo porque uno de las publicaciones que hiciste una vez que el presidente Boric asumió este año era: ¿puede el presidente de Chile reimaginar la izquierda latinoamericana? Entonces, siento yo que le pones una mochila bien pesada encima,
cuando además él tiene ya una carga bastante grande dentro del país? ¿Cómo es ese doble liderazgo podría asumirlo el presidente Boric en la situación que está hoy día, crees tú? Bueno, mira, primero la mochila no lo puse yo, se lo puso él mismo, haciéndose de candidato presidencial y ganando. Es decir, siendo un joven de izquierdas, ¿no? En fin, mira, yo no diría que puedo emitir muchos juicios sobre el joven diputado que conocí hace 7 años, creo que fue, quizás 8, en Punta Arenas, solo que era un tipo muy parecido a lo que es socialmente hoy en día. Es un tipo afable, desenfadado, joven, intenso, muy interesado en temas, hace muchas preguntas y no ha cambiado como yo lo conocí de presidente electo, ¿no? Estuve ahí en febrero y marzo a través de su inauguración también. Pero sigue siendo un joven que pregunta y escucha y oye, que no es muy usual entre los presidentes que yo he conocido. Ellos adquieren el poder cambia a la gente, ¿no? De pronto, a algunos se les sube el ego, es natural, ¿no? O sea, es un cliché, ¿no? De que, coño, soy el elegido de las masas, o sea, algo especial debo tener, ¿no? Algunos ya fuman la pipa mística, ¿no? O egolatra. En el caso de él, vamos a ver, yo creo que por lo que escuché en su discurso de la ONU reciente, sigue siendo un joven buscando evolucionarse políticamente en el mejor sentido de la palabra. Lo que ha quedado claro con él es que ha optado por ser demócrata y es una voz demócrata de la democracia y eso es su revolución, si es que hay revolución, ¿no? O sea, lo digo escogiendo y subrayando un poco la pregunta, ¿no? Es decir, él sabe que no es de la generación del Che o de Fidel o de Camilo Cienfuegos, ¿me entiendes? Quizás en su adolescencia, y lo digo intuyendo más que sabiendo, obvio, los tuvo admiración en su momento. ¿Qué 13añero no? Pues, ok, está bien, vamos adelante. Se metió de diputado siendo bien joven y hace más de una década. Entonces, él ha sabido lidiar, ha sabido manejar el columpio, ¿no? Y ha aprendido cuáles son sus propias flaquezas como sus virtudes. Y obvio que tiene virtudes políticas, si no, no estaría en la moneda, ¿no? Es más que era el más mayor de los 3 o 4 de su grupo que podían ser presidentes. Es más que eso, ¿no? Él es, él tiene algo, ¿no? Yo no digo que tiene ese algo raro, incalificable, carismático, que tienen algunos. Tiene carisma, pero tiene una especie de genuinidad que es palpable, que en otros países o en otras personas lo podría convertir en un populista. Él fácilmente podría pasarse de arriba para abajo en Chile besando bebés y acariciando las caras de las viejas ancianas, en fin, ¿no? Ancianas. A lo mejor todavía le quepa tiempo para hacerlo, pero intuyo, siento por mis encuentros con él que es un joven presidente que va comprendiendo rápidamente cuál es su posición en el mundo y en el país. Obvio que hubo tropezones en los primeros meses de su mandato, desde quizás algunas de sus elecciones en su gabinete, como en el ejercicio de la gobernanza como tal, que es propio de muchos gobiernos. Ojo, muchos gobiernos verdes, jóvenes, cometen los mismos errores, inclusive en Europa. O sea, no hay que, lamentablemente lo tiene que hacer en un acuario muy transparente, en donde hay redes sociales y todo se altera por eso. Hoy en día ya no hay luna de miel y quizás no ha de ver, pero bueno, no hay ya, ni lo tuvo él.
pero creo que en términos internacionales es visto como un joven con mucha promesa. Yo creo que a mí me consta, sin decir nombres y apellidos, que hay gente que intuitivamente lo quiere y son gente que le pueden ayudar bastante, y estamos hablando de gente de poder en Occidente y que entienden que él es algo distinto, que este sí es de izquierda, pero no es Maduro, no es Ortega. Ellos, y acaso, ojo, son de izquierda ellos. ¿Qué cosa es Ortega hoy en día? Es una cosa salida de Guerra de las Galácticas. Es decir, es un tipo como Ceausescu, es un tipo miserable, loco, ¿no? No es de la izquierda. No es de la izquierda despótica, bufo y idólatra, que lamentablemente es donde terminó mucho de la izquierda más bombástica, más radical, proveniente del estirpe del fidelismo, ¿no? Ahí ha terminado en unos caudillismos sin sentido, ¿no? Él más se asemeja a un socialdemócrata en términos convencionales, ¿no? Por supuesto que está en colisión con el Partido Comunista y tiene que lidiar con una derecha todavía muy fuerte en el país y con un país con nuevas complicaciones sociales y económicas. Entonces, eso al final lo va a moldear y va a moldear su presidencia. No puede hacer el admirado de todos, y él tendrá que aprender eso. Pero lo que sí puede ser es demócrata para todos. Y yo creo que por ahí es donde se va afinándose y va alineándose. Entonces, ahí sí rompe moldes y va a ser interesante observar. Ojalá le sale bien a Chile, ¿no? Oye, tengo un problema. Me entusiasma mucho hablar contigo, entonces voy sacando algunas cosas de lo que tú me planteas en tu respuesta y nos podríamos quedar el día entero hablando. Entonces voy a tratar de ordenarme yo en mi cabeza para poder atender en el tiempo lo que quisiera abordar. Y me quiero detener primero en esto de que tú describes algunas cualidades del presidente Gabriel Boric. ¿Qué pasa? Y no lo digo a propósito de él, sino porque identificaste algunas cualidades. ¿Qué pasa cuando hay riesgo de enamorarse de un personaje? ¿Te ha pasado que en algún momento has tenido riesgo de enamorarte de un personaje y tienes que describirlo después? ¿Cómo pones las alertas para cierta, voy a decir, ecuanimidad? No sé si es la palabra más correcta, no sé cómo la llamarías tú. Bueno, mira, sin duda el perfil que hice de Boric no es antagónico, aunque él mismo dijo, creo que en su viaje a Los Ángeles, que no le gustó. O sea, tampoco, o sea, lo dijo públicamente en un recinto universitario que no le gustó. Bueno, no lo escribí para él, ¿no? Lo escribí de él, de buena fe, ¿entiendes? Creo que todavía, no sé, no lo he intentado, pero todavía lo podríamos hablar. Es ese tipo de hombre, ¿entiendes? Creo que nos podemos discutir y quedarnos bien, es decir, cómo ha de ser las cosas en una democracia o en un país democratizante, ¿no? En fin, no sé exactamente por qué no le gustó, pero en fin, o sea, está bien. Lo que yo quisiera con mis piezas es que la gente quizás no los gustan, pero que reconocen que son sinceros y que no fueron hechos ¿cómo se llama? De mala fe, ¿no? En fin, hay pocos perfiles que he hecho de líderes en donde me he enamorado de las personas. O sea, hay siempre aspectos que pueden crear simpatía en uno, que a veces sirven durante el ejercicio del acercamiento como para poder conversar y poder extender las sesiones y el acercamiento, ¿no? Inclusive de la gente más aparentemente ogre, ¿no? No es el caso de Boric.
Fue el caso de la única excepción. O sea, normalmente yo perfilo líderes políticos. Gabriel García Márquez, lo mencionaste. Es el único que no. Bueno, hay otro también, Padura, un escritor cubano, pero en general escribo sobre mandatarios, ¿no? O líderes de agrupaciones políticas, muchas veces violentas. Y bueno, cuando tú, no sé, es como decir, cuando tiras los naipes en el aire, caen donde caen. Es decir, al final, por más que me caiga bien alguien, al final, cuando yo estoy sentado frío con mis notas, con las grabaciones y lo que me sale es lo que me sale. No estoy pensando entonces que, vaya, si digo eso voy a perder la amistad o voy a perder la cercanía. Me ha cruzado por la mente, pero igual he procedido con lo que he tenido que proceder. Y si no les gusta, no les gusta. Y en fin, así es. Y ojo, John, hay países que no me permiten entrar ya, ¿sabes? Estoy vedado en ¿dónde? algunos y en algunos me han condenado a prisión en ausencia. ¿Dónde? Turquía, John, y a tengo propósito de esto de condena las de prisión. complicaciones, a Ajá. propósito de esto de las complicaciones, a propósito también de lo que decías tú, cuando tiro los naipes, caen, descaseteo la grabación. ¿Cómo es tu proceso? ¿Cuánto tardas en un perfil? ¿Y cuál es el que más te ha costado? Este último fue difícil porque Etiopía es tan compleja, ¿no? Es un país tan complejo con 3.000 años de historia grabada y es casi desconocido a nuestro mundo, ¿no? Entonces, qué partes de la historia llevar? Y, bueno, en fin, no es fácil. No fue fácil, fue difícil. En general, eh, hoy en día lo que hago es, estoy un tiempo determinado en el país. Estuve 6 semanas en Chile para lo de Boric. Estuve un mes en Etiopía ahora. Con 3 semanas en general, con buen acceso, con mucha energía y suerte y demás, y buenas entrevistas, es suficiente, pero cada, cada historia crea su propia realidad, ¿no? O sea, a veces es más, a veces menos. Entonces, regreso a casa y me falta un tiempo antes de meterme a la chamba, pero y entrar en lo que yo llamo en trance, ¿no? En que el mundo se me desaparece alrededor y escribo. Me cuesta unas 3 semanas, más o menos. Siempre pienso que voy a poder avanzar unos días más, pero nunca, siempre me son 20 días, 21 días, o sea, nunca menos, o sea, entonces, y de ahí ya puede ser otros 3 semanas entre edición, chequeo de datos y demás, hasta que es publicable la cosa. A veces demora más cuando lo agenda pues la revista, ¿no? O me atiende el editor, que sí está muy... Pero bueno, teóricamente son como 3 meses. Es decir, puede ser un poquito menos. Lo he hecho inclusive en guerra o situaciones de premura en mucho menos tiempo. Pero y las piezas son más cortas también, no tan cortas como una historia en un diario, pero digamos 5 o 6 mil palabras, no sé cuánto es en caracteres, en lugar de 9 o 10, que es la extensión normal. Pero digamos, poniéndolo más o menos así, 3 semanas de reportería, 3 semanas de elaboración y 3 semanas de edición y chequeo de datos para que salga publicado. De 2 meses y pico a 3 meses. A veces un poquito más. John, ¿cuál es el foco que vas a poner en los próximos años? ¿Dónde quieres, en qué región del mundo quieres poner tus ojos? Y te lo pregunto por qué. En el 79 tú estabas en Perú escribiendo, haciendo periodismo. Después empezaste con América Latina como ese rancho, ese lugar donde poder contar las historias. Luego nos fuimos más hacia Medio Oriente, sobre todo después del 2001 con la vinculación de la caída de las Torres Gemelas, Estados Unidos, el ataque a las Torres Gemelas, mejor dicho, y Estados Unidos y la invasión a Irak. Y ahora te veo con los ojos en África. ¿Podrá ser que John Lee Anderson va a cubrir esa tierra tan
tan especial que quedó un poco abandonada después de la muerte de otro cronista del polaco Kapuczynski? Pues mira, África mira, América Latina es como mi musa, ¿no? Y África es como la amante o algo así, no sé. Es decir, no sé si estas son analogías adecuadas. A lo que voy es que desde que soy chico voy y vengo de África, no con la frecuencia que quisiera, y es un continente apasionante para mí, lleno de misterios y me fascina, muy vívida. Entonces, cuando puedo, llego a África, pero el constante y lo más cercano es América Latina. Es decir, yo volví a América Latina después de tantos años en Medio Oriente por las guerras, a todo dar a partir de la apertura entre Obama y Raúl Castro en Cuba, y de ahí Colombia, la FARC, y a partir de ahí hasta hoy en día, yo diría que 8 en 10 de mis piezas han sido de América Latina, ¿no? Pero quedan algunos países o situaciones en donde tengo tiempo invertido en el pasado, que para mí, o sea, por ejemplo, bueno, Etiopía era un lugar que yo había visitado a los 13 años, imagínate, y siempre había estado en vilo con ese lugar. Entonces, finalmente tuve la oportunidad de escribir sobre él, aunque desencaja, o sea, sale un poco de lo típico mío ahora, que es América Latina. La historia anterior fue Chile, el próximo será Brasil. El anterior a Chile, al perfil de Boric, fue Afganistán. ¿Por qué? Porque he pasado 3 o 4 periodos extendidos en Afganistán a través de los últimos 35 años, ¿no? Y cuando vi el desenlace trágico y miserable de la experiencia norteamericana hace un año y pico, ¿no? En el éxodo de Afganistán, sentí un desgarramiento muy fuerte. Tuve que ayudar a gente a salir como muchos otros, ¿no? Y sentí que yo debía volver a ese país, que de alguna forma u otra he acompañado en sus vicisitudes desde el año 88, ¿no? Desde el éxodo de los soviéticos. Entonces, yo volví en el diciembre pasado a ver a Afganistán ya en manos de los talibanes. Y sentí que necesitaba hacer eso, sacar ese clavo, pero también, no sé, era como un deber. Entonces, hay varios países deberes por ahí, ¿no? Que me quedan regados por ahí, y otros sitios que nunca he conocido y que quisiera conocer todavía. Pero América Latina es el continente que yo siento que lo acompaño siempre, que me acompaña, que me importa muchísimo, ¿no? Su suerte, sus sociedades, el flujo de su historia. En fin, entonces estará dentro de mi abanico de cosas, yendo de ahora en adelante, como siempre, y más que los demás países, pero más que otras regiones. Pero el mundo es grande y claro, uno es un poco aventurero y todavía hay, como te digo, hay sitios que me gustaría conocer y tendré una aventura suelta por ahí, ¿me entiendes? Pero siempre volveré a mi musa. Me parece excelente. Cerremos con tu musa entonces. Tu próximo paso es Brasil. Cuéntame un poco, cuéntanos Mañana ¿cómo me lo voy ves para allá. eso? Mañana me voy para allá. Era mi intención ir antes, por supuesto, este duelo entre Lula y Bolsonaro nos tiene todos en vilo. He estado escribiendo sobre Brasil desde hace varios años. Por supuesto, muy en vilo con lo que pasa, muy consternado con el auge del bolsonarismo, muy consternado también con lo que pasa en la Amazonía. He hecho varias piezas sobre la Amazonía también, que es donde comencé en el periodismo, en Perú, hace 40 años, en la Amazonía peruana. Entonces, las 2 piezas mías de vuelta a la Amazonía, uno en Perú, hace como 6 años, y otro el año antepasado con
buscadores de oro en Brasil, en la Amazonía brasileña, me han significado mucho para mí. Es decir, es un tema que me apasiona y lo creo muy importante. En fin. Entonces, en esta ocasión, iré y vendré de Brasil en el próximo mes y pico. También tengo que ir a Ucrania y varios otros sitios, pero digamos, mi enfoque va a ser sobre Brasil de aquí a probablemente fin de año y ojalá será un perfil de Lula. Si no será un perfil de Lula, será una crónica de Brasil ya tirándose cuerpo entero al abismo, porque No, no, Bolsonaro habrá sido reelegido. ¿y no le harías un perfil a Bolsonaro? Uf, la verdad es que me da un asco el tipo. Yo he hecho uno, pero fue ausente. Lo más cercano fue que nos miramos ojos a ojo, o sea, frente a frente a 2 metros. Y, le saqué una foto y luego lo miré de cerca, sabes cómo lo puedes hacer, ¿no? Y yo me quedé frío con la mirada que me estaba dando. No estaba tan consciente cuando nos miramos. Era un grupo de gente y yo me quedaba en el filo, ¿no? Y unos 10, 15 minutos así, y sin hablar conmigo, ¿no? Y yo no intenté hablar con él en ese momento, pero luego miré a los ojos de él y me miraba con una mezcla de suspicacia y miedo, curioso. Era presidente electo en ese momento. Mira, a lo mejor, si tuviera la posibilidad de sentarme con él y hablar a calzón quitado, como dicen los nicas, sí, lo haría. Pero lo veo, o sea, lo veo como un tipo históricamente realmente terrible. Es un tipo tóxico. No, no lo sabe él, pero lo es. En fin. Pero en qué está la diferencia? La diferencia que hace que sea más tóxico, por ponerle un apelativo, tomándome de tus palabras, que otros personajes que generan resistencia, que tú mismo nombraste, por ejemplo, Ortega, Chávez, qué sé yo. ¿Dónde radica esa diferencia para ti? Mira, claro, es buena pregunta y haría falta un buen tiempo para explayarme, explorar un poco mis propias respuestas. Eh, Bolsonaro no tiene visión no está a la altura de un tipo, no es un estadista, es un tipo de, de instintos bajos, ¿no? De instintos, es un tipo reaccionario, no en el sentido ideológico de la palabra, sino que eso es su visión del mundo. Es un tipo ultraconservador, militar más bien. Él es un tipo que solo vela por los intereses de un grupo. Él es capaz de ver aniquilado a la gente de otro color en su país. Él mira a la Amazonía y lo que ve ahí es matorral e indios que hay que perseguir. Hay que sacar de ahí para desarrollar el país. Él es como un sheriff de Utah, año 1840 en Estados Unidos, o hasta el final del siglo XIX, que mataban los indios como si fueran conejos. Él es así, él es así. Es un tipo que habita este tiempo, pero está fuera de su tiempo. Es un tipo propio del siglo XIX y concibe de su país como una frontera que hay que conquistar. O sea, y si lo hace, destruirá lo que queda de la floresta latinoamericana. Es decir, ya lo está haciendo. Ni hablar de su propia sociedad, en donde dice cosas odiosas en contra de mujeres, homosexuales, negros, indios. Es decir, es un tipo que divide y no aglutina. Es un tipo que no ha de ser presidente de su país. Así como Trump, es muy parecido a Trump. Es un tipo que divide, es tóxico en ese sentido. Hay que decir, sí, mencionaste a Chávez. En ese sentido, Chávez llegó a ser tóxico también, pero lo hizo con una afabilidad que, y dentro de otro tiempo y espacio que
que hizo que su tránsito político fuera distinto. Igual era desastroso, ¿no? Igual era desastroso. Pero, no sé, es curioso porque, claro, cada uno habita su tiempo y su espacio. A veces están cuando les corresponde y a veces no, ¿no? Digamos, el mayor error de Chávez fue su automistificación, supongo yo. Tenía un carisma tan arrollador que en su pueblo hacía que le veneraban, como es un país, es una sociedad muy idólatra, ¿no? Tienen santos para todo, hasta de los malandros tienen santos. Y en ese ámbito se endiosó. John, Y de esa manera fue tóxico para el patrimonio, o sea, su patrimonio fue tóxico. Bolsonaro es tóxico en el mismo momento en que está, desde que sube a la presidencia, así como Trump. Empieza a minar las instituciones del Estado. En fin, no es ideológico, no es decir, es tanto de izquierda como derecha. El ring ya se hizo en Venezuela. No hay que sorprendernos con lo que están haciendo hoy en día, porque lo hemos visto hacer desde hace años ya, desde Chávez pasando por Maduro hasta hoy en día. Pero ver que un pueblo vota a alguien como Bolsonaro y lo pone ahí, o Trump en Estados Unidos, es una cosa, y sabiendo lo que va a venir, es muy triste y es tóxico en ese sentido. Es como mirar a un pueblo juntos tragar un vaso lleno de veneno. John, muchas gracias por este tiempo. Ya que cerramos en América Latina, solo y en cortito cuéntanos, si vinieras a Chile, ¿dónde hay que invitar a John Lee Anderson a comer? ¿Qué es lo que te gusta de acá? Bueno, En el esas pescado. 6 semanas, en esas 6 semanas que estuviste. Los locos, cuando están de ¿Ya? temporada. No, bueno, me encanta la comida en Chile. Me encanta el vino de Chile. El pisco lo tengo un poco de reojo. Es peligroso. Es peligroso, me di cuenta. Muchas gracias, John. A Un ti, abrazo a ti. grande. Gracias por tu tiempo. A nombre de la escuela, de nuestros estudiantes y colegas profesores, te agradecemos por darte este tiempo que para nosotros es muy valioso como periodista destacado que eres. Y por supuesto invitar a todos quienes nos han seguido a esta hora a poder leer este perfil que acaba de hacer John Lee Anderson, que está publicando ahora sobre el líder de Etiopía, que está muy, muy interesante, y los otros trabajos en The New Yorker. Que estés muy bien, John. Gracias, muy amable. Chao, un abrazo.